Capítulo 91. La oleada de energía psíquica se estrelló violentamente, expulsando la conciencia de Eden de la disformidad. El intenso impacto hizo que su mente se tambaleara y pronto cayó inconsciente. Esta vez, Eden durmió de verdad, acostado cómodamente en su cama, profundamente en paz. Mientras tanto, dentro de la disformidad, y quizás fue una posibilidad entre 1000 millones. Una nave que navegaba por la disformidad tuvo a su navegante, quien portaba un tercer ojo en la frente, presintiendo repentinamente que algo andaba mal. Inmediatamente llamó al eclesiarca de bordo. Pronto, tanto el navegante como el eclesiarca miraron a través de la ventana del barco y fueron testigos de un milagro divino. Era el Santo Sol. Toda la alabanza y gloria al magnífico Sol. Con gran reverencia, observaron el sagrado sol que brillaba a lo lejos, rezando fervientemente por la bendición del emperador. Las leyendas decían que una fortuna tan incomparable garantizaría el viaje seguro del barco a través de la disformidad. Pero entonces notaron algo inusual. Por el emperador. ¿Cómo podría haber otro sol además del glorioso sol sagrado? El navegante y el eclesiarca quedaron atónitos. Intercambiaron una mirada, frotándose los ojos para confirmar que no estaban equivocados. El impacto absoluto que les produjo lo que vieron los dejó tambaleándose, casi volviéndolos locos. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué había dos soles sagrados? ¿Quién era el otro? Esto no se alineaba en absoluto con las doctrinas sagradas del credo imperial. ¿Podría estar equivocado el credo? Las piernas del eclesiarca se debilitaron, agarrando firmemente su bastón para estabilizarse. Murmuró sin parar, como si su fe se hubiera destrozado. «Oh emperador, ¿qué estaba pasando en su nombre?» De repente, un pensamiento salvaje cruzó por la mente del eclesiarca, haciéndole exclamar. ¿Podría ser que el propio emperador y...? Afortunadamente, se tapó la boca con la mano, impidiendo que las palabras blasfemas escaparan. ¡Qué pensamientos tan heréticos! Expresarlos sería motivo de quemarse en la hoguera. El eclesiarca, lleno de pesar, rompió a llorar, cayó de rodillas y pidió perdón al emperador. Sin embargo, cuando volvió a levantar la cabeza, ambos soles sagrados habían desaparecido. En su lugar, solo quedó un vórtice arremolinado de energía warp caótica y todo volvió a la normalidad. Después el eclesiarca y el navegante juraron, en nombre del emperador, que se llevarían este secreto a la tumba. Una revelación tan herética nunca debe ver la luz del día, o enfrentarían el más brutal de los juicios inquisitoriales. Mientras Eden había sido derribado por la fuerza psíquica del emperador y dormía profundamente, el territorio de la banda de guerra del Lobo Gris se agitaba por la inquietud. La banda de guerra del Lobo Gris era nominalmente la gobernante a esta región, pero solo nominalmente. En verdad, esta zona estaba gobernada por docenas de bandas diferentes, siendo la banda de guerra del Lobo Gris la fuerza más grande entre ellas. No tenían un ejército organizado, sus operaciones eran caóticas y eran la más débil de las tres facciones principales dentro de la colmena. No habían sido aniquilados solo porque la corte del rey y la familia Hoffman estaban en un punto muerto, incapaces de dedicar recursos para lidiar con ellos. Además, gobernar la zona era costoso y, con enemigos fuertes cerca, conquistarla solo agotaría sus fuerzas y les daría una oportunidad a sus rivales. Ahora que la corte del rey había derrotado a la familia Hoffman, eran libres de centrar su atención en la banda de guerra del Lobo Gris. Su objetivo: unificar la colmena bajo su gobierno. De hecho, poco después de que Eden aplastara a la familia Hoffman, ya había ordenado a los custodios y a las fuerzas de defensa que prepararan sus tropas. La orden era aplastar a la banda de guerra del Lobo Gris. Eden estableció una fecha límite. Antes del día del juicio final, el líder de la banda de guerra y sus figuras clave debían ser capturados. Ese día, estos traidores y herejes enfrentarían su juicio final. Las bandas dentro del territorio de la banda del Lobo Gris no eran particularmente fuertes. El principal problema era su dispersión. Una movilización militar a gran escala probablemente alertaría a las pandillas, lo que dificultaría las cosas. Para contrarrestar esto, Carter, Arye y Caes habían pasado muchos días planeando y finalmente decidieron realizar un rápido ataque de decapitación. Liderarían guerreros de élite en escuadrones tácticos, atacando los territorios de las pandillas dentro de la región de la banda de guerra del Lobo Gris. Su misión: eliminar a los líderes y figuras clave.
Esta noche, los escuadrones tácticos se infiltrarían en las tierras de la banda de guerra del Lobo Gris. Durante las últimas 2 semanas, la corte del rey no había hecho ningún movimiento visible. Esta calma había proporcionado a las pandillas una falsa sensación de seguridad, lo que les permitió regresar a su estilo de vida caótico habitual. Muchos pandilleros se habían vuelto complacientes. De no ser por las advertencias de la banda del Lobo Gris, habrían bajado la guardia por completo. Para ellos, un asalto a la corte del rey no era diferente a una guerra territorial con una pandilla vecina. Si esos malditos lacayos del gobernador se atreven a venir, simplemente tomaremos nuestras armas y lucharemos, exclamó un líder de una pandilla, mientras descansaba a su lado con una belleza de pandilla, cubierta de tatuajes y piercings demoníacos. Y luego procedió a hacer exactamente eso. En resumen, la infiltración de los escuadrones tácticos de la corte del rey se realizó sin problemas. Carter y los demás vestían las mismas capas metálicas andrajosas que usaban los pandilleros. Al ser grandes e imponentes, nadie los cuestionó. En esta región había tantas pandillas que no era raro ver aparecer una nueva de la noche a la mañana. Incluso había ogretes más grandes que ellos que vestían atuendos similares. A menos que alguien quisiera iniciar una guerra de pandillas, nadie los molestaba. Además, la banda de guerra del Lobo Gris había declarado un alto el fuego, lo que hacía aún menos probable que alguien desafiara su autoridad provocando un conflicto a gran escala. Esta fue exactamente la razón por la que Carter, Arye y los demás eligieron ese día para lanzar su incursión. La mayoría de los miembros de las pandillas estaban demasiado ocupados atiborrándose de carne medio cocida y de calidad cuestionable y bebiendo una mezcla de desechos industriales y aguas residuales que llamaban Rale Ale, ahogándose en la intoxicación. Al amparo de la oscuridad, Carter y un puñado de guardias imperiales se dirigieron hacia la base de la banda de guerra del Lobo Gris. Al mismo tiempo, otros escuadrones de la Guardia Imperial también estaban en camino hacia sus objetivos. A la corte del rey solo le quedaba este enemigo en la colmena, por lo que Eden pudo enviar audazmente a los custodios a realizar operaciones de combate. Esta vez, se habían desplegado casi todos los guardias imperiales disponibles. Más de 100 guerreros. Los custodios atacarían en múltiples ubicaciones a lo largo del territorio de la banda de guerra del Lobo Gris, con el objetivo de lograr una victoria rápida y decisiva. Al acercarse a la base de la partida, empezaron a encontrarse con cadáveres, en poses grotescas y empalados en estacas. La mayoría parecían civiles comunes. La zona también estaba marcada con símbolos extraños y retorcidos dibujados con sangre. Era claramente algún tipo de ritual destinado a intimidar a los forasteros. Al ver esto, los ojos de Carter se enfriaron y aceleró el paso. Y maldita escoria, y Arye maldijo ferozmente, sus ojos se llenaron de intenciones asesinas. Vestido con ropa de pandilla, llevaba una gran escopeta en su espalda, junto con una variedad de armas y granadas atadas a su cuerpo. Con sus abdominales expuestos y su cuerpo cubierto de cicatrices, parecía más un pandillero que uno real. Los civiles y los miembros de bandas de bajo nivel se encogieron de miedo y lo evitaron. Desde que entró en esta zona, viendo los restos esqueléticos esparcidos por las calles y los cuerpos extraños y mutilados en los puestos de control controlados por las pandillas, la ira de Arye había estado latente, apenas bajo control. Capítulo 92. Los pandilleros eran incluso más brutales que la familia Hoffman. Bajo su gobierno, el pueblo vivía como en el infierno. Nadie estaba seguro aquí. Morir de hambre o ser asesinado por una bala perdida en la calle era considerada una muerte afortunada. A los capturados les esperaban destinos mucho peores. Algunos fueron torturados hasta la muerte, utilizados como alimento o sometidos a horribles rituales en los que les arrancaban los órganos mientras aún estaban vivos. Hace apenas un momento, Arye había presenciado un producto en un puesto de carne, una persona cuyas extremidades habían sido cercenadas, gritando por misericordia antes de finalmente sucumbir a la muerte. Por favor, perdóname, mi hijo todavía me necesita. En las calles poco iluminadas, un pandillero harto con un tatuaje de calavera arrastraba a una mujer frágil, ignorando sus súplicas desesperadas mientras se reía maniáticamente. Cállate. Ven conmigo y te lo haré pasar genial. Se burló. No, emperador, que alguien me salve. Bajo la luz parpadeante del fuego, la mujer demacrada parecía desesperada, pidiendo ayuda a la gente que la rodeaba. Pero nadie respondió.
Otros pandilleros se rieron y se burlaron de la escena, mientras sus vecinos evitaban mirar, demasiado asustados para llamar la atención. Pero no a todos les faltó coraje. Un hombre luchó por reprimir su miedo y dio un paso adelante para enfrentar al miembro de la pandilla. Sin embargo, cuando el matón con cara de calavera se giró para mirarlo, el terror inundó el corazón del hombre, dejándolo incapaz de hablar. Estallido. La cabeza del hombre explotó cuando el pandillero disparó a quemarropa un arma casera de gran calibre. ¿Qué tú? Habla bien. El matón imitó el tartamudeo del hombre, mientras exhalaba el humo del cañón de su pistola. Odio a los tartamudos. Pasó su mirada violenta por la multitud. Ahora, ¿alguien más quiere detenerme? Adelante. Sus ojos recorrieron la calle, pero nadie se atrevió a sostener su mirada. Todos sabían que este matón con cara de calavera pertenecía a la banda de los huesos, la segunda banda más grande después de la banda de guerra del lobo gris. Nadie en su sano juicio los traicionaría. Muchos entre la multitud recordaron un rumor: el ejército del gobernador llegaría pronto. Se decía que cuando llegaran las fuerzas del gobernador, matarían a todos los pandilleros y recompensarían a la gente con raciones de almidón de cadáver con sabor a trigo. La gente rezaba para que llegara el día en que el ejército del gobernador viniera y los liberara de esta pesadilla. Pero la realidad era cruel. Habían esperado mucho tiempo y no había sucedido nada. Todavía vivían en el infierno. Después de todo, ¿qué valor tenían las vidas de quienes vivían en la inmundicia de este infierno abandonado, para que el gobernador se molestara en enviar tropas a rescatarlos? Pasó un momento, y nadie dio un paso al frente. El pandillero de cara de calavera se echó a reír. Son todos unos cobardes. Ninguno tiene el valor de tomar un arma y defenderse. Con razón puedo manejarlos. Sus palabras solo hicieron que la gente agachara aún más la cabeza. Tras ver lo que le pasó al valiente, nadie más estaba dispuesto a arriesgar su vida. Aunque no fuera por ellos mismos, tenían que pensar en sus familias, ¿no? Al ver que nadie se atrevía a oponérsele, el pandillero se aburrió. Le dio una fuerte bofetada en la cara a la frágil mujer, arrastrándola bruscamente. Vamos. No puedo esperar más. Pensó en hacerlo allí mismo en la calle, pero era demasiado arriesgado. Si una pandilla rival lo viera, podrían aprovechar la oportunidad para matarlo, o incluso estos débiles podrían aprovechar el momento para eliminarlo. Eso sería una broma. Se convertiría en el hazmerreír de su pandilla. Para un pandillero, una muerte así era más aterradora que morir en una pelea de pandillas. Ese tipo de muerte no era propia de un pandillero. Se suponía que los miembros de las pandillas morirían en combate. Después de matar al hombre, la mujer perdió toda esperanza de resistirse. Cualquiera que fuera lo que este matón quería hacerle, ella ya no se defendería. Ella solo quería sobrevivir, porque su hijo todavía necesitaba una madre. Si ella muriera, su pequeño hijo no sobreviviría en este mundo. Por supuesto, la mayoría de las mujeres que eran llevadas a la sede de una pandilla estaban firmando su propia sentencia de muerte. La mayoría fueron torturados hasta la muerte. La frágil mujer ya se había resignado a ese destino. Su expresión se endureció con determinación. Por el bien de su hijo, soportaría cualquier humillación y encontraría una manera de sobrevivir. Después de tomar una decisión, dejó de resistirse y siguió al pandillero de cara de calavera hacia la base de la pandilla. De repente, el matón giró la cabeza. Perra. ¿Por qué ya no luchas? Me aseguraré de que, la mujer, sobresaltada, estaba a punto de decir algo cuando vio el cañón del arma del matón. Estallido. El arma se disparó y la cara de la mujer quedó destrozada por la metralla. Ella cayó al suelo, con los ojos abiertos por la muerte, como si todavía tratara de comprender por qué el miembro de la pandilla la había matado de repente. El matón, furioso, disparó 2 tiros más contra su cadáver. Bajando el arma, escupió sobre su cuerpo con disgusto. No me interesan las mujeres obedientes. ¿Creíste que podrías engañarme, zorra asquerosa? La gente que se encontraba alrededor del lugar miró aterrorizada al loco. Temían que luego él pudiera apuntarles con su arma. Mamá. La hija de la mujer corrió, sacudiendo el cuerpo de su madre, llorando incontrolablemente. Mamá, ¿qué pasó? Mamá, despierta. Los llantos del lastimoso niño hicieron que los espectadores sintieran una punzada de culpa.
Pero nadie se atrevió a acercarse por miedo al pandillero. Pequeña, y al oír los gritos, el matón con cara de calavera encontró la escena divertida. Se arrodilló junto a la niña y le explicó suavemente. No crees que se va a levantar, ¿verdad? Está muerta, ¿entiendes? Señalándose a sí mismo, se jactó. La maté con mis propias manos. La niña, llena de odio, miró fijamente al matón. Eres un mal hombre. Te mataré. Ella le lanzó un débil puñetazo a la cara, pero sus pequeños y frágiles puños no le hicieron daño. Al matón no le importó. Empujó a la chica al suelo con indiferencia, apuntándole con su ar. Te enviaré a reunirte con tu mamá ahora mismo. Ante esta visión, todos apretaron los puños con ira. Malditas pandillas. El matón miró a su alrededor y vio que nadie iba a detenerlo. Él sabía que sería así. Estos cobardes nunca se atreverían a desafiarlo. De repente, se sintió aburrido. Apretó el gatillo. Estallido. Pero la metralla del arma casera voló hacia el cielo. Maldita escoria. Los músculos de Arye se abultaron cuando agarró el brazo del matón justo a tiempo, redirigiendo el arma lejos de la chica. Arye había llegado justo a tiempo para salvarla. El pandillero con cara de calavera miró fijamente a Arye. ¿Quién demonios eres? ¿Quieres empezar una guerra con la banda de los huesos? Varios otros miembros de la banda de huesos levantaron sus armas, pero el matón les ladró enojado. ¿Por qué me apuntan con sus armas? Es él quien intenta salvar a la niña. Dispárenle. Capítulo 93. Los miembros de la banda de los huesos inmediatamente apuntaron sus armas hacia la niña. Pero al segundo siguiente, sus pechos fueron traspasados y cayeron al suelo uno por uno. Las fuerzas de élite de la Guardia Imperial habían atacado. Después de lidiar con los pandilleros que los rodeaban, el único que quedó fue el líder de la pandilla con cara de calavera sostenida por Arye. Con un arrepentido estallido de fuerza, el matón con cara de calavera se liberó del agarre de Arye y se retiró a una distancia segura. Su expresión enloquecida mostró un destello de razón. Como líder pequeño de la banda de los huesos, no parecía demasiado asustado. Después de todo, un cierto nivel de astucia lo había mantenido con vida durante las brutales luchas internas de la pandilla hasta ahora. ¿De qué pandillas eres? El matón con cara de calavera miró fijamente a Arye. Este es territorio de la banda de los huesos. ¿Te atreves a matarme en un día de alto el fuego? No solo tu banda será aniquilada, sino que todos en esta calle no sobrevivirán. Si rompe las reglas, todas las pandillas de la zona te perseguirán. Matar a un miembro destacado de una pandilla durante un alto el fuego era un gran tabú. Por supuesto, esto solo se aplicó durante los días de alto el fuego. Cualquier otro día no importaba. Los líderes de las pandillas simplemente querían un momento para beber, comer y divertirse sin preocuparse por las peleas. El matón con cara de calavera notó que Arye parecía preocuparse por los débiles que lo rodeaban. Miró amenazadoramente a los civiles. Detenedlos o moriréis todos. El corazón de Arye ardía de rabia al acercarse al matón de cara de calavera. Esta escoria tenía que morir hoy. No lo hagas, amigos. Por favor, no lo dudes. Señor, perdónanos, detenedlo o todos moriremos. De repente, la multitud encontró su coraje, algunos rogaron, otros intentaron detener a Arye, mientras unos pocos gritaban detrás de la multitud. Algunos incluso levantaron horcas y palos. ¿Por qué no le tenían miedo a Arye? Quizás pensaban que era buena persona. Para estas personas, enfadar a la banda de los huesos era peor que la muerte. Las torturas y los rituales de sacrificio de la banda de los huesos eran peores que el infierno. Para evitar este terrible destino, muchos decidieron intervenir, con la esperanza de detener a aquellos que pretendían matar a un importante miembro de la banda de los huesos. No podía permitir que esta gente arruinara su calle. Era como si hubieran olvidado que Arye acababa de salvarlos y que era la banda de los huesos la que los había estado atormentando todo el tiempo. En cambio, ahora veían a Arye como el villano. Varios civiles apuntaron sus tenedores y hachas hacia Arye y los guardias imperiales. Los guardias quedaron atónitos por un momento. ¿No estaban allí para salvar a esta gente? ¿Cómo se habían convertido de arrepentido en los villanos? Por un momento los soldados dudaron. Después de todo, la Guardia Imperial había publicado recientemente nuevas regulaciones.
El gobernador había decretado claramente que, a menos que fuera absolutamente necesario, no debían dañar a civiles que no hubieran demostrado ser traidores o herejes. Había varias cláusulas que explicaban esto. La más importante era si los civiles atacaron primero. En este punto, los civiles solo se enfrentaban a la Guardia Imperial y no atacaban activamente, por lo que los soldados no podían dar el primer movimiento. Aunque esta regla dificultaba las cosas, especialmente en situaciones como esta, el gobernador insistió en mantener la pureza de sus fuerzas. Los guardias miraron a Arye, esperando sus órdenes. El matón de cara de calavera dio por sentado que Arye se había rendido. Al fin y al cabo, nadie se atrevía a enfrentarse a la ira de la partida del lobo gris y la banda del hueso. Le lanzó a Arye una mirada de desprecio y se giró para irse. Lo recordaremos. Pronto, tus huesos colgarán en el muro de los huesos. Detener. La voz de Arye resonó, apenas conteniendo su furia. El matón con cara de calavera se volvió furioso. Bastardo y silbido. Una sombra negra brilló y vio la punta de una espada empapada en sangre. Entonces sintió calor en el abdomen. Algo se estaba derramando. Eran sus intestinos. Hacía apenas unos momentos, Arye había atacado hacia arriba, abriendo el vientre del matón. Sus intestinos se derramaron. ¿Cómo se atreven? Morirán todos. Sus huesos quedarán destrozados. El matón no podía creer lo que acababa de pasar. Ese maldito hombre realmente lo había atacado. Pero el dolor punzante en el estómago confirmó que era real. Cayó de rodillas, intentando desesperadamente meter sus intestinos de nuevo dentro de su cuerpo. No, y mis entrañas, mis entrañas. Gracias a algunos aumentos mecánicos, el matón con cara de calavera aún no estaba muerto. Intentó impotentemente empujar sus intestinos hacia adentro, pero estos se volvieron a caer. Tú, ¿cómo pudiste y? Oh no. Vas a hacer que nos maten a todos. ¿Por qué lo mataste? Monstruo. Todos vamos a morir, os maldigo. Los civiles, que habían estado apuntando con sus tenedores y palos a Arye y los soldados, cayeron en la desesperación, gritando maldiciones a Arye. Pero Arye permaneció impasible, mirando a la multitud. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Vas a atacarme? Había previsto esta situación hacía mucho tiempo e incluso había pedido consejo al gobernador durante la reunión de planificación. La respuesta del gobernador fue clara. A los hombres buenos no se les debería apuntar con armas. La postura del gobernador fue clara. Cualquiera que se atreviera a atacar cualquier institución o desafiar la autoridad de la corte del rey sería ejecutado. Si estos civiles se atrevieran a hacer un movimiento, se enfrentarían a la ira de la corte del rey. Los civiles miraron fijamente a Arye, todavía demasiado asustados para actuar. Se derrumbaron, gimiendo y maldiciendo a estas personas por arruinar sus vidas. Dense prisa y ayúdenme o todos morirán. El matón con cara de calavera gimió, exigiendo que los cobardes vinieran a salvarlo. Los civiles reaccionaron y corrieron a ayudarlo, pero la voz de Arye los detuvo en seco. No lo salves. Somos soldados de la corte del rey, siguiendo las órdenes del gran gobernador para rescatarte. Arye se arrancó el disfraz, revelando el uniforme de la corte del rey, blasonado con la insignia del león dorado. Señalando al matón con cara de calavera que gemía, declaró. Después de esta noche, la opresión de las pandillas terminará. Lo que deberían hacer es vengarse. Mátenlo. Pero incluso entonces, los civiles se encogieron, demasiado asustados para moverse. Al mirarlos, Arye sintió una profunda sensación de decepción. No eres digno de la bendición del gobernador. Él comprendió su cobardía. No todos tenían el coraje de levantarse y luchar. Pero ¿cómo es posible que las personas que viven bajo tanta opresión sigan esperando que otros luchen y los salven? El gobernador planeaba establecer un sistema ciudadano, donde la gente de su dominio se dividiría en clases. Los ciudadanos de diferentes niveles recibirían distintos recursos. Arye apoyó plenamente esta idea. Aquellos dispuestos a luchar por el gobernador deberían recibir mejores recompensas. Pero estos cobardes ante él no merecían el favor del gobernador. Dejarlos vivir fue suficiente bendición. Densa prisa. ¿Queréis morir? Os mataré a todos. El matón con cara de calavera tosió una mezcla de sangre y aceite, todavía amenazándolos. Finalmente algunas personas dieron un paso adelante.
Ellos fueron los que no maldijeron a Arye y a la Guardia Imperial. Tomaron las armas de las manos de los cobardes y comenzaron a caminar hacia el matón con cara de calavera. Capítulo 94. Al ver a los civiles acercarse con horcas, palos, hachas y otras armas, el pandillero de cara de calavera trató de ocultar su miedo con bravuconería. ¿Qué hacen? Quien se atreva a tocarme morirá. La banda de los huesos les arrancará todos los huesos y los sacrificará al rey de los huesos. Cuando el pueblo era débil, él se burlaba de ellos llamándolos cobardes. Pero ahora que se resistían, el miedo empezó a apoderarse de ellos, especialmente en un momento como este. Arye se burló. ¿Rey Hueso? Nunca había oído hablar de algo así. No parecía nada impresionante. ¿Cómo había llamado el gobernador a gente como él? Bien, pequeño pez. Aún así, la multitud dudó, sin saber qué hacer, todavía sosteniendo sus armas en confusión. El matón con cara de calavera aprovechó el momento y buscó su arma en el suelo. ¿Dónde estaba? ¿Buscas algo, escoria? La voz burlona de Arye resonó. El matón levantó la vista y vio que Arye sostenía su arma, mostrándola intencionalmente. El matón, que ya no tenía arma, buscó la espada que llevaba en la cintura. Pero la espada tampoco estaba allí. Ese bastardo lo había tomado sin darse cuenta. Bastardo, si tienes agallas, mátame ahora. El matón con cara de calavera rugió. Incluso en la muerte, quería morir a manos de un pandillero. Era un acólito hueso sangriento de la banda de huesos. No soportaría la humillación de ser asesinado por débiles, o sus hermanos se burlarían de él. Incluso en la muerte, no sería bienvenido nuevamente en los brazos del rey hueso. Por supuesto, Arye no iba a darle lo que quería. Simplemente se quedó allí, observando. Mientras el matón rugía e intentaba levantarse, un fuerte golpe le golpeó la cabeza. Levantó la vista y vio a un hombre que sostenía un gran cucharón de madera, con la incredulidad grabada en su rostro. ¿Te a golpearme? Luego otro golpe cayó sobre su cabeza. El hombre con el cucharón de madera, con el rostro surcado de lágrimas y lleno de odio, siguió golpeando. Este matón había asesinado a su familia con un arma, solo para probar su poder. Muere, muere, muere. Gritó el hombre mientras golpeaba. El resto de los civiles, gritando angustiados, se lanzaron hacia adelante y atacaron al matón con sus armas improvisadas. Desataron el odio y la rabia que habían estado supurando dentro de ellos durante tanto tiempo. El matón con cara de calavera pasó de gritar maldiciones a aullar de dolor y finalmente a pedir clemencia. Pero nadie lo perdonaría. Al final, lo golpearon hasta convertirlo en pulpa. Mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, Arye se acercó levemente. Estas personas, a diferencia de los cobardes, eran más merecedoras de ser salvadas. Arye se acercó a ellos y les preguntó. ¿Queréis convertiros en guerreros? Aunque temerosos, los civiles que habían matado al matón asintieron con firmeza. Ya no querían vivir como ovejas esperando ser sacrificadas. Querían tomar las armas y luchar por su destino. Al poco tiempo, Arye les distribuyó armas y municiones, enseñándoles los fundamentos de su uso. Declaró que ahora eran soldados provisionales de la Guardia Imperial. Prometió que una vez que la corte del rey recuperara esta área, se convertirían oficialmente en soldados que lucharían por el gobernador. Bip, bip, bip. De repente, Arye oyó un débil sonido electrónico. Se giró hacia los restos del matón con cara de calavera. En medio de la mezcla de carne y maquinaria, un dispositivo aún funcionaba, emitiendo un tenue resplandor rojo. Era un transmisor de señales. En algún momento, el matón con cara de calavera envió una señal de socorro a la base de la banda de los huesos. A juzgar por la distancia, esas escorias de pandillas llegarían pronto. Arye no entró en pánico. Se acercó a la niña que lloraba y le dio una palmadita en la cabeza. No tengas miedo. Encuentra un lugar seguro donde esconderte y volveré por ti más tarde. La niña miró a Arye con sus aterradores ojos rojos, pero sintió confianza. Asintió con firmeza. Bueno. Auge, justo cuando ella respondió, una explosión sonó en la distancia. El fuego iluminó el cielo nocturno y la onda expansiva sopló suavemente a través de sus cabellos. Poco después se oyeron gritos y disparos rápidos. Venía de la dirección de los refuerzos de la banda de huesos. Arye ya había hecho planes para esto.
Los refuerzos de la banda de huesos habían sido emboscados por la Guardia Imperial. Arye no era imprudente. Tenía un plan. Arye levantó su rifle y, junto con los guardias imperiales, corrió hacia la explosión, listo para unirse a la batalla. Los civiles recién armados se quedaron atrás. No estaba dispuesto a enviar civiles sin entrenamiento a una intensa batalla en el frente. Su trabajo era ocuparse de cualquier pandillero que huyera en su dirección y hacer lo que pudieran. Por el gobernador. A lo lejos, se oyeron los gritos de batalla de Arye y los guardias imperiales. El rugido de los disparos llenó el aire, señalando el comienzo del asalto. Otros escuadrones también habían lanzado sus ataques y los gritos victoriosos se extendieron desde todas las direcciones. En un instante, el territorio de la banda de guerra del Lobo Gris fue envuelto por las llamas de la ofensiva de la corte del rey, y los fuegos de la batalla ardieron ferozmente. Al oír los gritos, los civiles se emocionaron. Algunos incluso se arrodillaron. Estamos a salvo. Las fuerzas del gobernador están aquí para rescatarnos. ¡Viva el gobernador! En ese momento, la gente creyó de verdad los rumores. El ejército del gobernador había llegado. Pusieron su esperanza en el gran gobernador, creyendo que él los libraría de su sufrimiento. Tal vez la vida bajo el mando del gobernador sería mejor. Pero a medida que la batalla continuaba, los gritos de las pandillas se acercaban y la gente comenzó a preocuparse. ¿Qué pasaría si los pandilleros llegaran a esta calle? Tienen armas, ¿verdad? Nos pueden proteger. Alguien señaló a los soldados provisionales con armas. La multitud se dio cuenta de esto y los miró con ojos esperanzados. Los soldados provisionales agarraron firmemente sus rifles láser. Eran personas que nunca habían sido valoradas ni respetadas, y ahora sus ojos estaban llenos de determinación. Un profundo sentido del honor surgió dentro de ellos. Cumplirían la orden de Arye de proteger esta calle y luchar contra cualquier pandillero que intentara huir por aquí. De repente, se oyeron gritos mientras varios pandilleros heridos se tambaleaban hacia ellos desde el final de la calle. Los soldados provisionales estaban aterrorizados, pero bajo la mirada atenta y expectante de la multitud, apretaron los dientes y cargaron. Cerrando los ojos, desataron una ráfaga de disparos salvajes. ¡Mátalos! Los nuevos rifles láser de la Guardia Imperial eran poderosos y atravesaban fácilmente las armaduras de metal de los miembros de la banda como si fueran papel. Los pandilleros ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que fueran acribillados a balazos y cayeran muertos. ¿Ganamos? ¡Viva el gobernador! Los soldados provisionales permanecieron en silencio y atónitos por un momento antes de darse cuenta de lo que había sucedido, luego estallaron en lágrimas y vítores. En ese momento, ya no eran corderos al matadero, sino guerreros que habían tomado el control de su destino. En la base de la banda de guerra Lobo Gris. Los cadáveres se apilaban como pequeñas montañas. La carne podrida desprendía un hedor nauseabundo. Enjambres negros de moscas zumbaban en el aire, agrupados densamente, como si amenazaran con engullir a todos. Capítulo 95. Auge. Las llamas rugieron cuando un guerrero de la Guardia Imperial levantó sus lanzallamas, incinerando el enjambre de moscas que se abalanzó sobre ellos. Cuando los restos carbonizados de las moscas negras cayeron al suelo, Carter finalmente tuvo una vista clara de la plaza. Cadáveres, clavados y mutilados, colgaban alrededor de la plaza, mientras la carne podrida se amontonaba, plagada de gusanos mutados. Su expresión se oscureció aún más. Malditos herejes, cuánta gente han masacrado. La plaza mostraba claros signos de corrupción. Si no se controla, esta corrupción probablemente invocaría criaturas mucho más aterradoras. Pero afortunadamente llegaron a un tiempo. El perímetro aún resonaba con el rugido de las espadas sierra y los disparos de los volteres. Los soldados de la Guardia Imperial todavía estaban en combate. Mientras tanto, el escuadrón de élite de Carter había logrado llegar al área central, bajo la cobertura de los demás. Estaban allí para ejecutar un ataque de decapitación. Como ángeles de guerra del gobernador, estaban a punto de mostrarles a los herejes el significado de la ira del emperador. Se oyó un gruñido bajo. Carter se puso inmediatamente alerta, sacando su espada sierra mientras susurraba. Mantente alerta.
De repente, se oyeron aullidos cuando varios perros de caza mutados, cada uno de más de 2 metros de largo, aparecieron entre las sombras, gruñendo mientras cargaban contra la Guardia Imperial. El soldado más cercano reaccionó con rapidez, alzando su volter y disparando. Las balas explosivas se dirigieron hacia las bestias. Pero los perros mutados eran increíblemente ágiles y esquivaban la mayoría de los disparos. Uno de ellos saltó, pasando por encima del soldado con el volter, y se estrelló contra el guardia imperial que estaba detrás de él, sujetándolo al suelo. La bestia mordió salvajemente al soldado caído, quien usó su antebrazo para proteger áreas vitales mientras luchaba por levantarse. Sin embargo, el perro mutado tenía un fuerte agarre represivo, lo que hacía casi imposible que el soldado se liberara. Era una situación aterradora. Cualquiera que fuera atrapado solo por esta bestia sería destruido. Afortunadamente, no estaba solo. Carter blandió su espada sierra en un arco brutal, cortando la columna vertebral del perro y haciendo volar sangre y carne. La criatura dejó escapar un último y lastimero grito antes de desplomarse. Pero se oyeron más aullidos en la distancia. Varios perros de caza mutados más cargaban contra ellos. Saquen sus espadas. Carter ordenó, tirando al soldado caído hacia sus pies. Desde el encuentro anterior, sabía que los volteres no eran efectivos contra estas ágiles criaturas. Las espadas sierra zumbaron mientras la Guardia Imperial formaba una línea, manteniéndose firme contra las bestias que se acercaban. Con el hedor a sangre llenando el aire, la Guardia Imperial permaneció imperturbable, levantando sus espadas y cortando a los perros con precisión. La sangre salpicó y los perros mutados fueron hechos pedazos. Después de despachar a las bestias, Carter aceleró el paso y se dirigió al escuadrón hacia el almacén en el otro extremo de la plaza. Auge. Carter abrió de una patada la puerta de hierro del almacén. En el momento en que la puerta cayó, ¡bang, bang! 2 chorros de fuego verde salieron disparados desde el interior. Sonido metálico. Los escuderos de la Guardia Imperial reaccionaron instantáneamente, levantando sus enormes escudos para bloquear las llamas. Dentro del almacén, 2 tropas con lanzallamas llenos de cicatrices vitoreaban, abriendo sus válvulas al máximo y desatando torrentes de fuego. ¡Quemen! ¡Quemen a los perros del gobernador! ¡Ja ja ja! Sonido metálico. 2 pequeños objetos negros rodaron por el suelo, atrayendo la atención de los soldados con lanzallamas. Miraron hacia abajo y se dieron cuenta de lo que eran. Uno de los soldados lanzallamas maldijo. ¡Maldita sea! Auge, 2 granadas de fragmentación explotaron, haciendo que fragmentos de metal volaran a gran velocidad, destrozando los cuerpos de las tropas lanzallamas y perforando sus tanques de combustible. Con un fuerte silbido, las llamas encendieron el combustible. Los 2 soldados quedaron instantáneamente envueltos en fuego, gritando de agonía mientras corrían salvajemente, hasta que se desplomaron como cadáveres carbonizados. Los escudos rojos bajaron y Carter y los demás irrumpieron en el almacén. En ese momento, las élites de la banda de guerra del Lobo Gris finalmente entraron en razón. Rugieron mientras cargaban hacia adelante. ¡Mátenlos! ¡Mátenlos a todos! Los soldados de élite Lobo Gris estaban fuertemente armados y portaban enormes ganchos, sierras eléctricas y hojas de acero. Cargaron hasta la mitad del almacén cuando... el suelo tembló levemente mientras un rugido más fuerte se acercaba desde lejos. Algo enorme se dirigía hacia ellos. Quítate del camino, rápido. Las élites del Lobo Gris parecían saber lo que se avecinaba y se apresuraron a esquivarlo. Pero uno de ellos fue demasiado lento. Una gran sombra negra se abalanzó sobre él, haciéndolo volar. Su cabeza se estrelló contra una pared de metal y se partió como una sandía aplastada. Era un mutante enorme, con el cuerpo cubierto de forúnculos y con varios implantes mecánicos incrustados. Sin detenerse, el mutante cargó directamente hacia Carter con un impulso imparable. Carter no tuvo tiempo de esquivarlo por completo. Por instinto, alzó su espada sierra para bloquearlo, y al segundo siguiente, el mutante se estrelló contra él. El impacto los envió a ambos volando fuera del almacén. Los demás guardias imperiales no acudieron a ayudar. Confiaron en que el capitán Carter se encargaría del mutante. Se reagruparon en silencio y atacaron a las élites del Lobo Gris. Ambos bandos blandieron sus armas y se enfrentaron en un combate brutal y sangriento. Y fuera de la plaza.
Carter fue arrojado nuevamente, deslizándose por el suelo y dejando un rastro a su paso. Se puso de pie, limpiándose la sangre de la comisura de la boca. Tal impacto no fue suficiente para herirlo gravemente. A no muy lejos, el mutante sacudió la cabeza, preparándose para otra carga. Pero Carter ya había descubierto su patrón de ataque. Un ataque tan brutal y temerario no funcionaría contra él una tercera vez. Carter se mantuvo firme, observando con calma la aproximación del mutante. Cuando se abalanzó sobre él, Carter lo esquivó en el último momento. El mutante, incapaz de detenerse, se estrelló contra la pared de la plaza, derribándola. La criatura se enfureció aún más, golpeándose la cabeza con frustración mientras aullaba en locura. «Maldita lata. Te mataré, te haré pedazos». Rugiendo furiosamente, cargó de nuevo, incluso más rápido esta vez. Pero Carter fue más rápido. Al pasar el mutante, agarró uno de sus implantes mecánicos y saltó sobre su lomo. Carter se burló. Un verdadero guerrero gana con ingenio y elegancia. Activó su espada sierra, clavándola profundamente en la espalda del mutante, la hoja atravesó carne y músculos. Entonces, Carter arrojó la espada a un lado y hundió sus manos en la carne de la criatura, agarrando su columna. Con un poderoso giro, le rompió la columna al mutante y se la arrancó. Sangre mezclada con aceite, rociada como una fuente. El rugido del mutante se debilitó y su cuerpo quedó flácido, cayendo sin vida al suelo. Carter, empapado en sangre, permanecía de pie sosteniendo la columna vertebral desgarrada, con el aspecto de un demonio de las profundidades del infierno. Él sonriendo con satisfacción. El gobernador tenía razón, siempre usa el cerebro. Cuando Carter regresó al almacén, los guardias imperiales ya habían acabado con las élites del Lobo Gris. Ahora, solo quedaba el líder de la banda de guerra del Lobo Gris. Se decía que era el miembro más fuerte de la banda de guerra del Lobo Gris y aquel a quien el gobernador había ordenado capturar específicamente. Mientras Carter conducía a los guardias imperiales hacia el interior del almacén, las antorchas se encendieron, proyectando sombras aterradoras sobre las paredes de hierro. Allí, frente a ellos, había una enorme montaña de carne, que ocupaba casi un tercio del almacén. Moscas negras y parásitos se arrastraban y pululaban dentro del cuerpo podrido, mientras la sangre fluía por su masa grasienta como ríos. Frente a estos invitados inesperados, el líder Lobo Gris finalmente habló. Su voz era ronca, llena de un tormento inimaginable. Ah, dolor. Capítulo 96. La escena inquietante que se desarrolló ante ellos aumentó la vigilancia de todos. Este era claramente un enemigo poderoso. Pero nadie iba a dar marcha atrás. De acuerdo con las órdenes del gobernador, este oponente tenía que ser derrotado esta noche para cumplir con el plazo del gran juicio. Prepárense para el combate. Carter y los guardias imperiales desenvainaron sus espadas sierra y avanzaron en línea hacia la grotesca y corrupta masa de carne. Sus pasos eran decididos, impulsados por la determinación de afrontar la muerte si fuera necesario. Sin embargo, a medida que se acercaban, el enorme montículo de carne no reaccionó en absoluto. La voz del líder Lobo Gris resonó en un tono lleno de dolor. Tormento, sufrimiento, plagas sin fin, cállense, bastardos. Déjenme un poco de paz. Hizo una pausa, aparentemente incómoda, su masa carnosa temblaba mientras los parásitos llovían desde su forma hinchada. Me pica mucho, que alguien me lo rasque. Ay, olvídalo. ¿Por qué no me matas de una vez y...? A Carter le pareció extraño. Parecía que el líder ni siquiera se dirigía a ellos, sino que hablaba consigo mismo. Decidió probarlo, cortando una sección cercana de carne en revisión. Pus y sangre salpicaron por todas partes. El montículo de carne tembló y el líder gimió. Tilde, qué bien se siente, sigue rascándote. Esto desconcertó a Carter. Se sintió un poco humillado por la extraña situación. Dejó de atacar y condujo a los guardias imperiales más profundamente en la guarida hasta que llegaron al corazón del montículo de carne. Allí finalmente vieron al aterrador líder. Carter frunció el ceño e intercambió miradas con sus hombres. ¿Es él? Parece que sí. Uno de los guardias sacó rápidamente un cartel de búsqueda y examinó los rasgos del líder antes de asentir en señal de confirmación. Los rasgos coinciden. Definitivamente es él. Los guardias se quedaron mirando al supuestamente formidable líder, sin saber qué decir por un momento.
El líder estaba desplomado en un trono decrépito con púas de hierro, su cuerpo fundido con el montículo de carne grasienta y en procesamiento. Incluso el acto de moverse le parecía imposible. Los únicos signos de vida eran su respiración trabajosa y sus gemidos agonizantes. Sintiendo su presencia, el líder levantó débilmente la vista para mirarlos. «Eres, de la corte del rey, y aquí estás para matarme». Después de hablar, volvió a bajar la mirada, como si incluso ese pequeño movimiento hubiera agotado toda su energía. No tenía voluntad para resistirse. Ya nada importaba. Estaba tan cansado. Desde que la corrupción lo había reclamado, fusionándolo con esta carne maldita, el dolor y la enfermedad habían sido sus compañeros constantes. Sin embargo, no podía soportar esta bendición. No podía disfrutarla. Todos los días aullaba de agonía, rogando u ordenando a sus subordinados que pusieran fin a su sufrimiento. Pero nadie lo escuchó jamás. Consideraron su estado un milagro divino. Ahora lo único que quería era acabar con el dolor y la plaga interminables. Carter no sintió ninguna compasión por el miserable líder que tenía ante sí. Esta escoria Akige había matado a demasiados. Resistiendo el impulso de ejecutarlo inmediatamente, Carter emitió su orden. Desentiérrenlo. Esta escoria hereje no merecía una muerte fácil. Tenía que enfrentar el juicio del gobernador en público. Los guardias imperiales usaron sus espadas sierra para abrirse paso a través del montón de carne, sacando al líder de la masa corrupta. Mientras gritaba de dolor, lo metieron en un contenedor sellado. Auge. Los guardias recuperaron combustible de alto grado y rociaron el montículo de carne corrupta, prendiéndole fuego. Cuando Carter y su escuadrón salieron del almacén, toda la estructura quedó envuelta en llamas. Enjambres de parásitos chillaban mientras ardían, junto con la carne podrida, convirtiéndose en cenizas. La Guardia Imperial había evitado una terrible corrupción. Si el líder hubiera sobrevivido a su sufrimiento, si hubiera sobrevivido más allá de cierto umbral, podría haber atraído una atención mucho más aterradora. Gracias a los benévolos dones de esa presencia, este planeta se habría convertido en un caldo de cultivo para la plaga, con toda la vida sumida en una pesadilla interminable de sufrimiento. Cuando Carter y la Guardia Imperial emergieron del área central, la batalla en el perímetro ya había terminado. La partida del Lobo Gris había sido completamente aniquilada. Habían cumplido las órdenes del gobernador. Después, Carter reagrupó a sus hombres y regresó rápidamente a la corte del rey. En ese momento, la lucha en todo el territorio de la banda de guerra del Lobo Gris estaba llegando a su fin. Solo se oían disparos ocasionales. Al amanecer, un gran número de tropas de la Guardia Imperial y de las fuerzas del orden inundaron la zona. Ellos se encargarían de la limpieza y mantener el orden. La corte del rey ahora podría declarar oficialmente este territorio recuperado. Por supuesto, debido a la complejidad de la región, se necesitaría un esfuerzo considerable para integrarla completamente en el sistema de gobierno de la corte del rey. Cuando el cielo se iluminó, Arye, habiendo terminado su batalla, caminó por la calle, acunando a la pequeña niña en sus brazos. Él planeaba adoptar a este pobre niño. La niña se sentó tranquilamente en los brazos de Arye, sin llorar ni inquietarse, mientras luchaba por tragar la barra de harina de trigo que tenía en la boca. Era una barra de harina de trigo tipo 3 de nueva fabricación, con al menos un 30% de contenido de trigo, reservada para personal de alto rango. En Ur, semejante delicadeza era inimaginable y había conquistado por completo a la niña. Al ver esto, Kaes le entregó otra barra de harina de trigo tipo 3. Le preguntó a Arye. ¿Cómo se llama el pequeño? Maya. Así me llamaba mi mamá, respondió tímidamente la niña. Es un bonito nombre. Kaes miró a Arye con preocupación. Cíclope, ¿realmente puedes cuidar de ella? Todos eran soldados de la Guardia Imperial. Llevarla al cuartel no era una opción. Maldita sea, no tengo idea de cómo cuidar a un niño. Arye refunfuñó en voz alta. Planeo enviarla a la Academia Leal. Allí recibirá la mejor educación, mucho mejor que quedarse con un bruto como yo. La Academia Leal de Urt estaba casi terminada. Arye había conseguido un lugar para la inscripción y había decidido dárselo a Maya. Se dijo que el director sería el muy respetado administrador Bayev, mientras que el director honorario no sería otro que el gran y benévolo gobernador.
Allí se educarían a todos los niños con talento, los descendientes de la nobleza y los huérfanos de los héroes de guerra. Además de los profesores residentes, se invitaría a dar conferencias a expertos de diversos campos, incluido el obispo, los tecnosacerdotes e incluso el gobernador. Se les enseñaría los mejores conocimientos y habilidades, pero lo más importante es que aprenderían lealtad. Arye acarició la cabeza de Maya y le aconsejó. Esta es una gran oportunidad. Maldita sea, una vez que estés en la Academia Leal, será mejor que estudies como si tu vida dependiera de ello, ¿me oyes? Lo digo literalmente. No puedes permitirte que te echen. La Academia Leal tenía una alta tasa de deserción escolar. Solo los más excepcionales lograron llegar hasta el final y se les confiaban grandes responsabilidades. Tales oportunidades eran increíblemente escasas. Para las personas de baja cuna, era un regalo que trascendía generaciones de lucha. Cuando la familia de Arye logró pasar clandestinamente de la colmena subterránea a la colmena inferior, la mitad de ellos murió. Cuando lograron abrirse paso hasta la colmena superior como refugiados, Arye era el único que quedaba. Sabía lo difícil que era para los de abajo ascender a la cima, alcanzar los niveles más altos de la sociedad. Era una tarea similar a ascender al cielo. Desperdiciar un regalo tan preciado sería una profanación. Era algo que Arye, que había crecido en la subcolmena, no podía tolerar. Maya permaneció en silencio, pero acercándose vigorosamente. Arye sabía que el pequeño entendía sus palabras y eso lo hizo feliz. Maya era una niña inteligente y valiente. Mientras Arye y los demás regresaban a la corte real, las imponentes torres del palacio se alzaban imponentes. Dentro, las criadas prepararon afanosamente el desayuno para el gobernador. Mientras tanto, nuestro gran gobernador, que había quedado inconsciente por la poderosa reacción psíquica del emperador, finalmente había despertado de su estupor. Ah, eso se sintió bien. Eden se estiró, sintiéndose más renovado que en mucho tiempo. Se preguntó en voz alta. ¿Podría el látigo psíquico del emperador tener realmente propiedades inductoras del sueño? Capítulo 97. Al reflexionar sobre esto, Eden no pudo evitar suspirar. Esto no fue una reacción psíquica del emperador, fue su cuidado y protección. Alabado sea el emperador. Después de entregarse a sus pensamientos, Eden se refrescó rápidamente con la ayuda de las sirvientas y se dirigió al comedor. Al llegar al comedor, Eden ordenó a las criadas que llamaran a Carter, Arye, Caes y los demás que habían estado esperando durante algún tiempo. Tenía la intención de cenar con sus guerreros mientras recibía sus informes de batalla. El comedor de la mansión de la torre había sido renovado para dar cabida a más personas y su decoración se había vuelto mucho más acogedora. Después de grandes acontecimientos y batallas, cenar con sus súbditos se había convertido en una regla tácita en la torre. Eden quería mantenerse en estrecha comunicación con sus subordinados clave y escuchar sus consejos. Si siempre permanecía en lo alto de la torre, aislándose de su gente, eso traería problemas. Cuando la relación entre un líder y sus súbditos se rompe, o surgen serios malentendidos, las consecuencias pueden ser catastróficas. Incluso el emperador había cometido este error. Después de la Gran Cruzada, el emperador entregó el control militar a los primarcas y al señor de la guerra Horus. Se retiró a la Sagrada Terra, formando el Consejo Terrano Inicial para gestionar asuntos políticos, mientras él mismo se retiraba a un vasto laboratorio debajo del palacio, realizando experimentos secretos, construyendo una enorme máquina psíquica. Esta máquina fue diseñada para utilizar la antigua Uewai, conectando la disformidad y el mundo material. Todo esto se hizo en secreto, sin que ni los primarcas ni Horus fueran informados. Incluso los ayudantes más cercanos del emperador permanecieron al margen. Cualquiera que sea la razón de esto, las acciones del emperador sembraron semillas de duda. Los primarcas, especialmente Horus, se sintieron traicionados por el emperador, su padre. ¿Por qué el emperador no los consultó? ¿Por qué no tenían escaños en el Consejo Terrano? El emperador había traicionado a sus generales, otorgando poder a esos viles burócratas y tecnosacerdotes aduladores de Marte. Esta semilla de duda creció hasta convertirse en un árbol imponente, que finalmente condujo a la traición de Horus y a la rebelión de varios otros primarcas. Esta rebelión sumió a la galaxia en la guerra, y el propio emperador resultó gravemente herido y se vio obligado a sentarse en el trono dorado para enmendarlo.
En resumen, los fallos de comunicación tienen consecuencias nefastas y hay que aprender lecciones. La herejía de Horus había dejado cicatrices en el imperio que persistieron incluso 10.000 años después y nunca sanaron por completo. La gran grieta que ahora se extendía por la galaxia había desgarrado las heridas del imperio aún más profundamente. El territorio del imperio se dividió en dos y innumerables mundos quedaron sumidos en la oscuridad. El caos surgió de la disformidad. Korne, Tseentch, Nurgle y Slaanesh, los cuatro grandes dioses del caos, junto con sus grandes demonios, primarcas caídos y legiones traidoras, corrompieron mundo tras mundo. El imperio estaba en constante retirada ante el ataque del caos. Las invasiones Xenos se habían multiplicado exponencialmente dentro de las fronteras del imperio. Los orcos, envalentonados por el poder de la gran grieta, lanzaron Waak. Aún más destructivos. Las flotas tiránidas continuaron llegando a la galaxia, y los cultos genes de Aler se extendieron como un reguero de pólvora. Cada vez más mundos humanos fueron devorados por el gran devorador. Mientras tanto, las dinastías Necrón, despertando de su largo sueño, comenzaron a purgar a los Xenos que se atrevieron a establecerse en sus territorios. Buscaron recuperar su dominio galáctico perdido. En cuanto al Imperio Tau, con su doctrina del bien mayor, por el momento no eran una preocupación importante. En resumen, la galaxia se estaba hundiendo en el caos. El Imperio estaba asediado por todos lados, al borde del colapso, y su supervivencia ya era un milagro. Ahora más que nunca, el Imperio necesitaba un líder fuerte y misericordioso para cambiar el rumbo. Ese líder no era otro que Roboute Guilliman, el primarca de los ultramarines, el 13º hijo del emperador y el futuro Lord Regente. A estas alturas Guilliman debería estar despierto, ¿verdad? Como ser humano, Eden se sentía profundamente preocupado por el futuro del imperio. Pero, en ese momento, poco podía hacer. Era hora de centrarse en el presente. Hoy el mundo no se derrumbaría y él solo podría estar agradecido por ello. Por ahora, la colmena superior había sido recuperada. El siguiente objetivo era la colmena inferior. Una vez recuperada la colmena inferior, esencialmente pudo declarar que el planeta estaba completamente bajo su control. Las otras tres colmenas más allá de la principal eran en su mayoría sitios industriales con poblaciones más pequeñas, por lo que recuperarlas sería relativamente fácil. A medida que su influencia sobre la disformidad crecía y la población se expandía, su poder aumentaría exponencialmente. Su objetivo actual era asegurarse de tener la fuerza suficiente para defenderse cuando llegara la inevitable crisis. Con estos pensamientos dando vueltas, Eden volvió a centrarse en la tarea en cuestión. Pronto, Carter, Arye, Caes y los demás, recién limpiados y descontaminados, entraron al comedor para encontrarse con su gobernador. Era hora de abordar los asuntos en cuestión. Eden cenó con Carter y los demás, escuchando sus informes de batalla, sintiéndose bastante satisfecho con los resultados. Cuando escuchó que Arye había adoptado una niña y planeaba enviarla a la Academia Leal, Eden se aseguró de que las criadas llevarán a la niña, Maya, al comedor. Arye se sintió increíblemente honrado. El gobernador fue demasiado amable con él. Maya miró tímidamente a Eden, sus ojos se dirigían constantemente hacia la abundante comida en la mesa y su pequeña cabeza asintió rápidamente como si fuera un trompo. Pero ella no se atrevió a alcanzar nada sin el permiso de Eden. Al notar esto, Eden sonrió y le entregó una galleta cubierta de azúcar. No tengas miedo, sírvete. Maya rápidamente se metió la galleta en la boca, sus ojos se llenaron de alegría cuando la dulzura abrumó sus sentidos. Estaba simplemente demasiado delicioso. Al observar a Maya, Eden comprendió por qué Arye la había adoptado. La niña era realmente adorable. Después de la comida, todos siguieron a Eden hasta la Plaza Santa. Cuando llegaron, la plataforma de ejecución ya estaba instalada y se había reunido una multitud de espectadores de diversas clases sociales. Se habían enviado drones para patrullar y transmitir el juicio a todos los rincones de la colmena superior, asegurando que todos los ciudadanos de la colmena presenciaran este gran juicio. Este juicio no fue solo un castigo para los herejes y traidores, sino también una advertencia. Cualquiera que traicionara a la corte del rey o al gobernador se enfrentaría a la más dura de las ejecuciones. Lo más importante es que el juicio sirvió como una forma para que los ciudadanos expresaran sus emociones.
Los sentidos psíquicos de Eden podían sentir las abrumadoras emociones negativas dentro de la gente de la colmena superior, emociones que se habían acumulado después de años de sufrimiento. Estos sentimientos fueron un gran obstáculo para fomentar la esperanza y podrían potencialmente convertirse en terreno fértil para el caos. Este juicio pretendía enviar un mensaje claro al pueblo. Quienes los oprimieron y atormentaron, los responsables de sus miserables vidas, fueron estos traidores herejes. La corte del rey no tuvo la culpa. Ahora, la corte real y el gobernador te habían vengado. Vienen días mejores. En resumen, el juicio tenía como objetivo castigar a los herejes y traidores, declarar la unificación de la colmena superior y prometer al pueblo diversas políticas para su beneficio. Se trataba de dejar que los ciudadanos expresaran sus emociones. Este fue el propósito central del gran juicio. En la plataforma de ejecución, Yusef, el líder de la banda de guerra del Lobo Gris, y otros traidores herejes fueron atados a dispositivos de ejecución especiales, esperando su destino. Pronto comenzó el juicio. El obispo Doni dio un paso adelante para anunciar los atroces crímenes de estos individuos, condenándolos a ejecución en nombre del emperador y la corte del rey. Después, Eden tiró personalmente de la palanca mecánica delante de la multitud. La ejecución comenzó. Se administró una combinación de tortura eléctrica y de fuego, y duró 1 hora completa. Mientras los herejes y traidores sufrían su agonizante castigo, los ciudadanos lloraban amargamente. Maldijeron a quienes les habían causado tanto sufrimiento, y finalmente pudieron liberar sus emociones reprimidas. Al mismo tiempo, no pudieron evitar sentir una inmensa gratitud hacia la corte del rey y el gobernador por salvarlos. Al final, los herejes y traidores quedaron reducidos a cenizas con un dolor insoportable. Después, Eden se dirigió a la multitud, anunciando oficialmente la unificación de la colmena superior y prometiendo una vida mejor para sus súbditos. Cuando concluyó el gran juicio, Eden pudo sentir que muchas de las emociones opresivas del pueblo se habían aliviado. Cada vez había más esperanza y pronto Eden había acumulado otro 1.000.000 de puntos de esperanza. Con el poder de la esperanza fortaleciéndolo, la fuerza de Eden aumentó aún más. Y ahora estaba listo para conceder otra bendición. Capítulo 98. Las bendiciones son parte de la autoridad de los dioses, y Eden había estudiado cuidadosamente esta habilidad. El proceso de otorgar bendiciones no era demasiado complicado. Infundió su energía psíquica única en un recipiente elegido, donde la energía actuaría sobre el recipiente, mejorando sus características naturales. En términos simples, funcionó como un catalizador. Ayudaría y reforzaría las propias capacidades de la nave, haciéndola mucho más poderosa. Al mismo tiempo, esta energía llevaba consigo ciertos rasgos o conceptos del propio Eden, que podían influir en la forma física y la mente del recipiente. Esto provocó que la nave adorara instintivamente al Eden como su amo, lo que llevó a una sumisión total. Tomemos como ejemplo el caso del obispo Doni. Después de recibir la bendición, su recuperación física fue solo un efecto secundario, y la mayoría de los cambios se dieron en sus rasgos característicos. El obispo Doni era conocido por su fuerza. Nadie tomaba en serio sus enseñanzas. Pero ahora, irradiaba santidad, emanando un campo de energía único, con incluso un tenue resplandor de luz divina. Esto naturalmente inspiró reverencia en quienes lo rodeaban, haciéndolos más dispuestos a escuchar sus sermones. Sus habilidades de predicación mejoraron mucho. A pesar de sus creencias bastante radicales, cualquiera que conociera al obispo Doni pensaría que él era el discípulo más devoto del dios emperador. De hecho, ahora era prácticamente un santo viviente de la eclesiarquía. Incluso en la sede de la eclesiarquía en la Santa Tierra, sería considerada una figura prominente. Por supuesto, no se atrevió a ir allí por miedo a que el sumo eclesiarca lo purgara. Solo Eden se atrevió a aceptar al obispo Doni y permitirle continuar predicando en el dominio. Bajo la influencia de la bendición, la reverencia del obispo Doni hacia Eden, el salvador elegido por el dios emperador, se hizo más fuerte, llegando casi a la obediencia ciega. Los efectos de la bendición fueron indudablemente poderosos, pero no era algo que pudiera otorgarse a cualquiera. Las bendiciones solo catalizaron los rasgos existentes de la nave, proporcionándole una mejor auxiliar. Si faltara el recipiente, la energía de la bendición se desperdiciaría. Era similar a mejorar las armas en un juego. Si la mejora fallaba o causaba daño, sería una pérdida total.
Por lo tanto, la elección del recipiente adecuado para la bendición fue crucial. Por ahora, Eden no había decidido quién más debería recibir una bendición, por lo que la guardó como último recurso, lista para usar cuando fuera necesario. Dentro de la catedral de la eclesiarquía, el obispo Donny miraba a su alrededor, al espacio algo vacío, con su viejo rostro arrugado por la preocupación. Estaba preocupado por el estado de la eclesiarquía. Aunque últimamente algunas personas habían acudido a la catedral para recibir bendiciones, el número todavía era demasiado pequeño. No era nada comparado con su antigua gloria. Después del asalto de la rebelión hereje, la mayoría de los miembros de la eclesiarquía en la colmena superior fueron aniquilados y muchas iglesias locales fueron destruidas. La eclesiarquía de Urt estaba al borde del colapso, y la corte del rey no estaba mucho mejor. En una situación tan desesperada, la predicación quedó dejada de lado. Ahora que la colmena superior había sido recuperada, era el momento perfecto para revivir la eclesiarquía. La reconstrucción de iglesias locales y la construcción de estatuas requerirían una cantidad significativa de mano de obra y recursos. En aquel momento la eclesiarquía no podía soportar proyectos de tan gran envergadura. ¿Debería pedirle ayuda al gobernador? Pero ya habían gastado muchos recursos solo en reparar las estatuas del dios emperador en la corte del rey. ¿Aceptaría el gobernador siquiera otra solicitud? El obispo Donny frunció el ceño, desgarrado por la indecisión. En ese momento, un serafín en la entrada de la catedral entregó un mensaje. El gobernador estuvo aquí. El viejo rostro del obispo Donny se iluminó de alegría y agarró su bastón y corrió hacia la puerta de la catedral. El gobernador nunca venía sin una razón. Su llegada solo podía significar buenas noticias. Como una ráfaga de viento, el obispo Donny corrió hacia la puerta, pero luego se detuvo bruscamente, recuperando su santa compostura. De pie, esperó a que el Edén se acercara lentamente. Por la gracia del dios emperador, por favor, sígueme. Edén miró al santificado obispo Donny y no pudo evitar maravillarse ante el poder de la bendición. Fue realmente increíble. Si él fuera a la sede de la eclesiarquía, ¿no ascendería fácilmente al rango de alto eclesiarca? Edén no pudo evitar extrañar al viejo obispo Donny, que solía ser tan entusiasta. Ahora estaba mucho más distante. ¿Podría la bendición haber alterado su personalidad? Como de costumbre, Edén acompañó al obispo Donny al santuario para orar, recibir bendiciones y realizar el ritual. Varios serafines cantaron himnos en el aire, bañando el Edén con pétalos y agua bendita hasta que prácticamente quedó enterrado en ellos. Ah, esa sensación familiar. Al mirar al obispo Donny, que parecía un santo viviente, Edén sintió vagamente que el anciano no había cambiado realmente. Cuando las bendiciones estaban a punto de completarse, Edén sintió de repente un débil poder que emergía del santuario y entraba en su cuerpo. Aunque este poder tuvo poco efecto en el Edén, beneficiaría enormemente a la gente común. Dios mío, ¿podría el anciano realmente otorgar bendiciones ahora? Esta habilidad podría amplificar enormemente sus sermones. Terminada la ceremonia, Edén fue directo al grano. Estoy aquí para hablar sobre el resurgimiento de la eclesiarquía en Ur, obispo. Alabado sea el dios emperador, exclamó el obispo Donny. Tus acciones son un gran servicio a la eclesiarquía. El dios emperador te bendecirá. Es natural. Como salvador elegido por el dios emperador, tengo la responsabilidad de revivir la eclesiarquía. Revivir la eclesiarquía fue uno de los principales planes de Edén. El gobierno imperial no podría funcionar sin el dios emperador. Además, la fe en el dios emperador difundida por la eclesiarquía calmaría enormemente los corazones del pueblo y mantendría el orden dentro del dominio. Durante 10.000 años, la fe en el dios emperador se había extendido por toda la galaxia. Una fuerza tan vasta y arraigada debía aprovecharse al máximo. Sin que el obispo Donny lo supiera, la energía de fe creada por su incansable predicación fue absorbida casi en su totalidad por el pequeño sol del Edén, convirtiéndose en alimento para él mismo. Para Edén, lo que pertenecía al dios emperador era suyo. Mientras el dios emperador no lo castigara, seguiría absorbiendo la energía de la fe. En estas circunstancias, el renacimiento de la eclesiarquía tenía que producirse rápidamente. Edén informó al obispo Donny que la corte del rey enviaría personal para ayudar con la reconstrucción de las iglesias locales y la erección de más estatuas del dios emperador. También ayudarían a la eclesiarquía a reclutar nuevos miembros.
El Ministerio del Interior implementaría nuevas políticas, dando a los trabajadores 2 días libres al mes como días de oración, durante los cuales podrían visitar la iglesia para orar. ¿Fueron 2 días libres al mes muy poco? Eso es una broma. En ese momento, la colmena superior estaba en ruinas y millones de ciudadanos necesitaban urgentemente recursos. Incluso Eden, el gobernador, trabajó hasta altas horas de la noche, con la espalda dolorida por el cansancio. 2 días ya fue un tiempo generoso. Si se hiciera más, ni siquiera los trabajadores más esforzados se atreverían a tomarse tanto tiempo libre. Eden solo podía garantizar que los trabajadores tuvieran suficiente comida y horarios de trabajo razonables. Incluso si el trabajo era duro, no morirían de hambre ni trabajarían hasta morir. Tener comida para comer, días de descanso y la oportunidad de buscar las bendiciones del Dios emperador en la iglesia. Eso ya era una vida paradisíaca para los trabajadores. Después de la discusión, el obispo Donis mostró profundamente agradecido y acompañó personalmente a Eden hasta la puerta de la catedral. Mientras observaba la figura de Eden que se alejaba, las lágrimas brotaron de sus ojos, permaneciendo en admiración. Como era de esperar, él es verdaderamente el sirviente más devoto del Dios emperador. Capítulo 99. 3 meses después. Bajo el liderazgo de la corte del rey, la reconstrucción de la colmena superior estaba en pleno apogeo. Ahora, las ramas locales de la eclesiarquía en la colmena superior habían sido reconstruidas, y cada vez más sacerdotes recién ordenados comenzaban a predicar. Gracias a los esfuerzos reconfortantes de los sacerdotes y los agentes del orden para mantener el orden, la estabilidad de la colmena superior se restableció en gran medida. Todas las zonas industriales funcionaban sin problemas, incrementando la producción de diversas armas y suministros. También se construyó la tercera fase de la granja Greenwave, y se esperaba que el rendimiento del cultivo fuera suficiente para sustentar toda la colmena superior. Se había puesto en la agenda planes para recuperar la colmena inferior, y la fuerza de defensa había pasado por otra ronda de reclutamiento a gran escala. Con la movilización completa, se esperaba que la fuerza de defensa se ampliara a 500.000 soldados, y que completaran su entrenamiento en 6 meses. Para ese momento, el arsenal de la fuerza de defensa compuesto por tanques blindados, artillería autopropulsada, cañones de energía y rifles láser estándar también estaría listo. Una vez aseguradas las armas, la fuerza de defensa pudo iniciar oficialmente sus operaciones. La cuenta regresiva para la recuperación de la colmena inferior había comenzado. Faltaban 6 meses. Además de la religión, la industria y el ejército, Eden también había estado prestando mucha atención a los aviones internos. Había creado un nuevo departamento de asuntos civiles bajo el Ministerio del Interior, dirigido por Popov desde la Secretaría, para implementar diversas políticas en beneficio del público. Esta medida fue recibida calurosamente por los ciudadanos, quienes cada vez más apoyaron y adoraron a su benévolo gobernador. No quiero trabajar, Eden acababa de regresar de la ceremonia de inauguración de la Academia Leal. De vuelta en su despacho del gobernador, en la residencia de la torre, se desplomó en su sofá, hecho a medida, sintiéndose como un pez en salmuera. El trabajo ininterrumpido de los últimos días lo había agotado. Pero no había pasado mucho tiempo cuando Linda, la criada jefa, entró con las criadas. Linda tomó la toalla tibia de una de las criadas y limpió suavemente el rostro de Eden, aliviando su fatiga. Al ver con qué atención lo cuidaba la doncella jefa, Eden sintió un calor en su corazón. Realmente eres demasiado bueno. Al oír al gobernador elogiarla, Linda se sonrojó levemente y su corazón se aceleró. Ella dudó un momento antes de recordarle. Gobernador, necesita levantarse. Mientras hablaba, Linda arregló la apariencia de Eden, acomodándole la ropa. Lord DeVille, del secretariado, espera verte, Eden. ¿Eres un diablo? De mala gana, Eden apretó los dientes y se puso de pie, recuperando la dignidad de un gobernador. Al fin y al cabo, todo ese trabajo lo había organizado él mismo. En el universo de Warhammer 40K, relajarse no era una opción. Como gobernador, Eden era la única esperanza para el pueblo de Urt. Miles de millones de ciudadanos contaban con él para su salvación. Esto no era solo para la gente, era para él mismo también. Si un día los demonios del caos invadieran o los orcos o tiránidos atacaran, ¿qué podría hacer sin fuerza? ¿Esperar la muerte? No, tuvo que luchar, y luchar duro.
En el futuro, cuando su territorio se expandiera y la situación se estabilizara, Eden planeó escribir un libro llamado Las luchas de Eden Grant. Quería que todos supieran cómo él, Eden Grant, trabajó duro para crear un nuevo imperio. Eden se sentó en el asiento del gobernador y sacó una pila de documentos de memoria, comenzando a leerlos. Estos eran los archivos familiares de DeVille, miembro del secretariado. Los archivos habían sido recuperados especialmente de los vastos registros por servidores a petición de Eden, una tarea que había llevado un tiempo considerable. La mayoría de las familias leales al gobernador tenían archivos detallados almacenados en la bóveda de registros, un símbolo de honor. La familia de DeVille, la familia Rapp, había sido esclava en las minas negras hace 1000 años, y solo obtuvieron su libertad después de ser liberados por los antepasados de Eden. En los siglos siguientes, la familia Rapp trabajó incansablemente para ascender en la jerarquía. Comenzaron como supervisores en las fábricas de la colmena inferior y gradualmente fueron ascendiendo a la colmena superior durante varias generaciones, hasta convertirse en funcionarios del departamento de logística de la corte del rey. Fue en este punto que su posición se estabilizó. Al ser una familia de sangre común y corriente, anteriormente esclavos, no tenían ningún otro camino para ascender. Pero aún así, la suya era una posición con la que muchos solo podían soñar. Los funcionarios de la corte del rey desempeñaban sus cargos como títulos hereditarios. Mientras permanecieran leales y no cometieran errores graves, los descendientes de la familia Rapp podrían vivir en la colmena superior, mirando hacia las masas en la colmena inferior. Por supuesto, esto tuvo un precio. Según los archivos, desde que se convirtieron en funcionarios hereditarios del departamento de logística, 8 miembros de la familia Rapp habían muerto o habían sido asesinados en servicio durante los últimos 500 años. Los descendientes de la familia Rapp hicieron todo lo posible para conservar esta posición. Habiendo estudiado su historia familiar tan a fondo, ninguno de ellos quería regresar a la oscuridad de la colmena inferior. Ese era un destino peor que la muerte. Eden guardó silencio mientras leía los archivos de la familia Rapp. No había sido tarea fácil para ellos. A partir de los documentos, Eden vio los rasgos que definen a la familia Rapp: lealtad absoluta y esfuerzo incansable. Fue gracias a estas cualidades que la familia Rapp pasó de ser supervisora a su estatus actual. DeVille había heredado estas bellas tradiciones: lealtad y trabajo duro. Según los registros, DeVille había enfrentado varios ataques mientras trabajaba en el departamento de logística, siempre cargando hacia las líneas del frente. En el registro más reciente, había salvado a un funcionario llamado Popov durante un ataque hereje, sufriendo heridas graves en el proceso. Después de leer el expediente de DeVille, Eden asintió con satisfacción. Leal, intrépido, inteligente y con gran capacidad de aprendizaje y adaptabilidad. Tales cualidades eran raras entre los funcionarios de la corte del rey. Era exactamente el tipo de persona que Eden estaba buscando. Vaya, gobernador, señor. DeVille entró en la oficina del gobernador, acompañado por una criada, manteniendo modales impecables, aunque parecía un poco nervioso. Toma asiento, dijo Eden casualmente mientras movía para sentarse en el sofá, haciéndole un gesto a DeVille para que se sentara frente a él. DeVille dudó un momento pero rápidamente se sentó. Su cuerpo se hundió en el suave sofá, algo a lo que no estaba acostumbrado. La mayoría de las sillas en la corte del rey eran rígidas y duras. Mientras DeVille observaba al gobernador frente a él, todavía hojeando documentos, sintió una mezcla de miedo y honor. Había entrado en la oficina del gobernador. Algo que la familia Rapp no había logrado en generaciones. Aunque su familia vivía en la colmena alta, todavía estaban lejos de las elevadas torres de la residencia del gobernador. Y ahora lo había logrado. Al mismo tiempo, DeVille no pudo evitar sentir un poco de expectativa. En los últimos días, muchos de sus colegas de la secretaría han sido asignados a diversos puestos importantes. Ese cobarde de Popov, después de dejar el cargo de gobernador, fue nombrado jefe del recién creado Departamento de Asuntos Civiles. Sin embargo, el futuro de DeVille seguía siendo incierto. Se sintió bastante desanimado, incluso avergonzado, creyendo que no había cumplido con las expectativas del gobernador. Pero ahora, el gobernador lo había convocado, demostrando que todavía tenía mayor valor. Eden finalmente dejó de revisar los archivos.
Malditos documentos en papel, los había mezclado accidentalmente y había pasado todo este tiempo reorganizándolos. Le entregó los documentos a Deville. Estos son los archivos de la nueva organización secreta de la corte del rey. El tribunal. Te convertirás en el alto inquisidor de esta nueva organización, responsable de liderarla y establecerla. Capítulo 100. Para Eden, establecer su propio tribunal era de suma importancia. El tribunal recién formado respondería únicamente ante él, convirtiéndose en la organización secreta más poderosa de la corte del rey. Los inquisidores del tribunal tendrían una inmensa autoridad dentro del dominio, capaces de investigar a cualquiera fuera del Eden, mientras que también asumirían la responsabilidad de erradicar y eliminar las amenazas ocultas. Esta fue una fuerza vital para equilibrar su sistema administrativo y sus funcionarios, así como para enfrentar peligros externos encubiertos. En el futuro, a medida que su territorio se expanda, el poder del tribunal también crecerá. Después de leer los documentos, Deville tembló levemente, comprendiendo plenamente lo que implicaba su nuevo papel. Más aún, se dio cuenta de la inmensa responsabilidad y autoridad que Eden le había confiado. ¡Cuánta confianza! La única manera de pagarlo era con absoluta lealtad. Al ver que Deville comprendió su tarea, Eden repasó con él algunos detalles adicionales. La construcción del tribunal no fue una tarea fácil. No solo se necesitaría un grupo de personas leales y capaces, sino también un fuerte respaldo militar. Así, Eden asignaría 20 de sus guardias personales para unirse al tribunal como sus miembros iniciales. También enviaría un grupo de soldados de élite de la Fuerza de Defensa, agentes del orden público y personal administrativo para servir como agentes, intérpretes, interrogadores y aprendices. Con esto quedarían sentadas las bases del tribunal. La evolución que se produciría en el futuro dependería de lo bien que Deville y su equipo lo gestionaran. Después de la discusión, Eden miró seriamente a Deville. Alto Inquisidor, el tribunal de la corte del rey está ahora bajo su mando. Deville se puso de pie de un salto, con la mirada firme mientras realizaba un perfecto saludo al águila. Todo por el gobernador. Satisfecho, Eden asintió y dejó que Deville se pusiera a trabajar. Estaba seguro de que este subordinado leal y capaz llevaría a cabo las responsabilidades que le habían sido confiadas. Habiendo completado otra tarea importante, Eden se sintió particularmente complacido. Ahora tenía bajo su control a sus guardias personales, al tribunal, al Ministerio del Interior, al Mechanicum, a la Eclesiarquía y a la Fuerza de Defensa. En cuanto a organizaciones más grandes como los capítulos de marines espaciales o la flota de la Armada Imperial, todavía estaban fuera de su alcance por el momento. Solo después de controlar la totalidad de e incluso más planetas, pudo reunir suficiente energía de la esperanza para adentrarse en la disformidad en busca de recursos para promover sus ambiciones. Se perdieron innumerables tesoros en la disformidad a lo largo de decenas de miles de años. Cosas como naves espaciales perdidas, materiales de forja raros, varias armas, reliquias antiguas e incluso restos y armaduras de marines espaciales. Era como un tesoro, esperando a que él lo reclamara. Al pensarlo, Eden casi babea. Imagina desenterrar una supernave de guerra completamente intacta con tecnología STC de la Edad de Oro de la humanidad. Solo pensarlo le hacía salivar. ¿No lo enviaría eso directo a las estrellas? Pero rápidamente salió de sus ensoñaciones. Lo primero es lo primero. Necesitaba centrarse en las tareas que tenía entre manos. Actualmente, la corte del rey ya estaba tomando forma, asemejándose a un imperio en miniatura. En el futuro, Eden planeaba replicar aún más instituciones imperiales. Eden ya había decidido que el sistema de gobierno dentro de su territorio en expansión seguiría el marco básico del imperio. No es que no quisiera cambiar las cosas. Simplemente no se atrevía. Si el imperio fuera como un programa plagado de errores, entonces su sistema básico sería la pila de código defectuoso que lo mantenía todo unido. Por defectuoso que fuera ese código, había mantenido al imperio en funcionamiento durante decenas de miles de años, lo que era una hazaña increíble. De ninguna manera podría arriesgarse a cambiarlo. Si él se metiera con eso y causara que todo se derrumbara, ¿no conduciría eso a un desastre inmediato? Así que Eden solo haría ajustes menores, añadiendo parches aquí y allá para que el sistema funcionara mejor. Esos eran sus planes para el futuro.
Preocupado de olvidarlos, Eden rápidamente registró sus pensamientos en la máquina de escribir. A una velocidad de escritura de 1000 palabras por minuto, pronto tuvo todas sus ideas documentadas. Arrancó la página de la máquina y la guardó cuidadosamente. Sería una pesadilla si se mezclara con otros documentos. Eden se encontraba frente a un archivador de casi 5 metros de alto, mirando confundido las interminables filas de ranuras. ¿En qué espacio puse el plan de desarrollo futuro? Afortunadamente, su cerebro mejorado entró en acción y, tras un momento de reflexión, recordó. Sexta fila, 14ª columna, ranura número 117. Menos mal que se acordó. Si no lo hubiera hecho, habría tenido que consultar un índice del tamaño de un diccionario para encontrarlo. Después de guardar el papel, Eden regresó a su escritorio y se metió una galleta Polaró glaseada en la boca. Un refrigerio rápido para reponer energía antes de volver al trabajo. Al mirar la pequeña pila de documentos que había sobre su escritorio, sintió una oleada de motivación. Una vez solucionado esto, habría terminado el día. El gran gobernador finalmente pudo descansar. Eden se sumergió en el trabajo, estudiando textos complejos que le hacían dar vueltas la cabeza. Pero no hubo problema. La persistencia fue la clave de la victoria. Pronto, Eden terminó todo el papeleo y se desplomó en su silla con una sonrisa de satisfacción. Al final, todo terminó. Justo cuando estaba a punto de relajarse, entraron 2 sirvientas. Las pupilas de Eden se agrandaron instantáneamente cuando perdió toda su voluntad de vivir. No. Cada criada llevaba una pila de archivos de casi 1 metro de altura y parecían sorprendidas. Gobernador, señor, estos son más documentos que requieren su atención. Eden, por supuesto, no desahogaría su frustración con las criadas. Débilmente, dijo. Está bien, ponlos aquí. Sí, señor. Las 2 criadas dejaron rápidamente los archivos y prácticamente huyeron de la oficina, abrumadas por la palpable frustración del gobernador. Eden se quedó mirando las pilas de archivos recién llegados y sintió que le venía un dolor de cabeza. Con un estrépito, las pilas de documentos se derrumbaron y cayeron sobre su regazo. Eden se quedó paralizado, lleno de arrepentimiento. Nunca debería haber aceptado asumir parte de las tareas administrativas de Bayef. Originalmente, lo había asumido con la mentalidad de aprender. Como gobernante, necesitaba educarse. Al principio, había sido manejable. Después de todo, con la anterior gestión de la Islet de la corte del rey, los documentos en papel eran abundantes pero todavía estaban al alcance. Pero a medida que Eden implementó más políticas y regulaciones nuevas, el cambio hacia un enfoque administrativo más refinado hizo que la cantidad de papeleo se disparara. El flujo interminable de documentos redundantes, obsoletos y desorganizados lo había dejado enterrado en su oficina. Ni siquiera podía imaginar el tipo de presión que debían enfrentar los administradores imperiales de alto rango. No es de extrañar que tantos altos señores murieran por exceso de trabajo o se volvieran locos. De repente, apareció una grieta disforme en la oficina del gobernador. De allí surgió Roboute Guilliman, revestido de su armadura del destino, brillando de poder e irradiando una autoridad abrumadora. Sus ojos, penetrantes e intensos, se fijaron en Eden. Eden, el imperio te necesita. Ven conmigo a la sagrada tierra y te convertirás en un gran señor. Con eso, la enorme mano de Guilliman se extendió hacia él. Aléjate de mí. Gritó Eden, despertándose sobresaltado, mirando su escritorio desordenado y dejando escapar un suspiro de alivio. Solo había sido una pesadilla. Afortunadamente no era real, de lo contrario habría preferido morir en el acto. Al observar el caos del papeleo, la paciencia de Eden finalmente llegó a su límite. Esta carga de trabajo era insoportable. Necesitaba reformarse, introducir Internet y la inteligencia artificial, y pasar a la administración en línea para optimizar el flujo de trabajo y la eficiencia. Afortunadamente, estos cambios ya estaban en marcha. Eden le había dado muchas ideas sobre Internet al servidor inteligente y actual Magos, Moss, pidiéndole que realizara experimentos silenciosamente. No había otra manera. Los Adeptus Mechanicus restringieron severamente el acceso a la tecnología de red, impidiendo incluso cualquier intento de interfaz neuronal. Entonces, por ahora, Eden tendría que conformarse con utilizar tecnología humana de la era 3K. Llegó el momento de mostrarles a todas las maravillas de la tecnología de la era 3K.
Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.